pusimos una base, y la base que yo quise poner anoche tiene que ver con el hecho de que si tú no entiendes por qué estás en la tierra, es mejor que le digas a Dios que te lleves, porque vas a perder el tiempo y vas a pasar un mal sabor aquí en la tierra, porque nosotros no somos de aquí. Nosotros, como dijimos anoche, tenemos un origen eterno, y por tener un origen eterno vamos a volver a la eternidad. Vamos a leer. Tengo mucha información y realmente les digo que ando armado con hasta los dientes con tanta información. El pastor cuando me llamó un día me habló y me dijo que les interesaba bastante lo que era el tema de mayordomía. Pero no voy a hablarles de mayordomía, sino les voy a hablar de mayordomía en poquitos, porque hay mucho que darles y no puedo ir tema por tema. De lo contrario no les doy lo que siento que el Señor quiere darles. Quiero que lea conmigo, no sé si los hermanos en multimedia tienen allí la forma de darnos este texto. Está en Hebreos, perdón, no es este, está en Génesis, capítulo 2, verso 4 y 5. Génesis 2, 4 y 5. Póngale mucha atención. La palabra de Dios hay que tratarla como cuando usted come pescado, bien, especialmente el que tiene espinas, ¿verdad? Hay que entresacar un montón de cosas poderosas que la palabra tiene. Dice: esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y el cielo, oiga lo que dice: Dios hizo la tierra, la cápsula que le decía anoche, y el cielo. Esto es tan inmenso, le decía anoche, de que una estrella que hay en la tierra que se llama Canis Majoris se necesitan 950 años en un Boeing 747 para darle la vuelta. O sea, sí es de inmenso esto. Y Dios no habita dentro de la cápsula, sino fuera. Imagínense lo grande que es nuestro Dios. Y dice: cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, no habían aún arbustos en la tierra, ni la hierba había brotado. O sea, no había nada. Y hay un porqué. ¿Verdad que dice por qué en su Biblia? ¿Cuál es el porqué? Porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra. Pero ¿y por qué? ¿Por qué Dios no había hecho llover? Y ahí está: porque no existía nadie que lo administrara, que lo gobernara, que lo cultivara, que lo cuidara. Entonces Dios se abstiene de hacer todo lo que Él quería hacer, porque no había un administrador. Eso le da a entender a usted lo importante que es la administración, la buena administración. Tanto la buena administración de la familia, como la administración de la vida, como la administración de las finanzas, como la administración del conocimiento. Todo lo que Dios nos da, nosotros tenemos que saber cómo administrar. Siéntese, vamos a trabajar en esta mañana. Anoche pusimos unas bases bien importantes. A mí me gusta darle lo que le di anoche, porque yo quiero que usted entienda una cosa: nosotros no somos paracaidistas aquí en la tierra. Nosotros no es de que aparecimos aquí porque, no sé, a alguien le dio la gana. Mamá y papá no tenían nada que hacer, se pusieron a ensayar y ahí viene usted. No, esto va más allá que eso. El ensayo de su mamá y su papá estaba coordinado por Dios. Dijimos también que nosotros somos seres complejos, vivimos en un universo complejo, vivimos en un universo tridimensional. No podemos entender lo que está fuera de la tercera dimensión.
La ciencia quiere descubrir y encontrar a Dios dentro del universo, pero no lo va a poder encontrar jamás, porque Dios inventó esto, hizo la invención, pero no quedó atrapado en la invención. Igual que Steve Jobs no se atrapó a sí mismo en el iPhone, sino que se quedó fuera. Y el teléfono hace todo lo que hace, no porque Steve Jobs está dentro apretando botones. La gente cree que todo lo que sucede en la tierra sucede porque Dios lo causa y lo hace. No, Él ya lo dejó y dejó leyes que gobernaran todo, y por eso a Dios le interesa que nosotros respetemos las leyes, porque cuando nosotros faltamos a una ley, entonces tenemos serios problemas. ¿Hay alguno de Costa Rica aquí? Ok. Ustedes van a comenzar a leer algo en Costa Rica, los que son de Costa Rica, un programa que comenzó ya en marzo que se llama Transformación Costa Rica, y lo está llevando a cabo el doctor Maxwell. Hace más o menos unos 9 meses yo estaba predicando aquí en Maryland, en Baltimore, y conocí a Gonzalo, que Gonzalo es el secretario del Congreso de Costa Rica. Él estaba también predicando, él es cristiano. Fuimos a un Olive Garden a comer en la tarde y comencé yo a hablarle que yo trabajo mucho con el tema de principios y valores, y trabajo con una persona que se llama Jerry Anderson, que es el que le presta el avión privado a John Maxwell. Entonces Jerry, un día me invitaron a ir a Paraguay. No sé si hay algún paraguayo acá. No hay nadie de Paraguay. En Paraguay se está dando un programa que se llama Transformación Paraguay, y eso lo iniciamos todos nosotros, y es llevar principios y valores al gobierno. Entonces, cuando yo estuve en Paraguay me encantó tanto la idea de llevar este programa al Salvador. No sé si hay salvadoreños por acá, es la mayoría. Entonces, tenemos un gobierno en El Salvador, que no quiero ofender a alguien que tal vez sea de la izquierda, pero tenemos un gobierno que no está avanzando para nada con nuestro país. Y entonces yo quise llevar esto, fui, me reuní con el presidente, me reuní con el ministro de Gobernación para llevar esto al Salvador, y no se quisieron abrir. El problema es que el programa tiene unas condiciones, y las condiciones es que para llevar principios y valores a un país tiene que comenzar con el presidente. El presidente tiene que decir: yo quiero practicar principios y valores. Y se hace todas las semanas como una célula que se le llama mesa redonda, y se habla de un valor semanal, que es un total de 44 valores en el año. Entre fiestas y eso, pues se va el año completo. Total, de que el gobierno de El Salvador no se quiso abrir. A lo máximo que llegué fue a presentarle el programa a todos los gobernadores de El Salvador, y uno de ellos, en medio del almuerzo, me hace una pregunta y me dice: ¿por qué razón el programa de ustedes? Me dice: me gusta el programa, solamente no me gusta una cosa. ¿Por qué ustedes quieren comenzar con la cabeza? ¿Por qué no comienzan con los barrios, con la gente que vive a la orilla de los ríos, ahí donde no hay valores? Me dice: ¿por qué no comienzan allí, en esos lugares escondidos, donde hacen falta mucho los valores? Me dice: nosotros ya somos gente más educada, más refinada, y yo sí quisiera que me digan por qué. Y le digo: mire, se la voy a contestar, y espero que no le vaya a molestar la respuesta. Pero nosotros comenzamos con la cúpula porque el marero a la orilla del río le roba la gallina a doña Rosa, le roba la ropa que tendió en su lazo ahí, ¿verdad?, para secarla. Pero a nivel de ustedes, le dije, no se roban gallinas. A nivel de ustedes, ahí tiene al expresidente Saca, que se robó 265 millones. Por eso es que comenzamos por arriba. Y entonces, en todo eso de tratar de meter esto a El Salvador, me topé con Gonzalo. Fui a un evento con Sixto Porras, no sé quiénes de ustedes lo conocen. Es un hombre que Dios usa bastante en el tema de la familia. Y cuando estoy en Costa Rica me llaman y me dicen: Gonzalo, el secretario del Congreso, de la Asamblea en ese entonces,
me llama y me dice: pastor, venga porque el presidente del Congreso quiere hablar con usted. Antonio se llama él, que acaba de correr para las elecciones de presidente de Costa Rica. Esto es lo lindo, que cuando usted se mueve con Dios, creyéndole en grande, Dios lo pone a usted en contacto con gente grande. Hablé con Antonio y Antonio me dijo: hábleme de principios y valores. Antonio es ateo. Él corrió para presidente, creo que salió como en 5º lugar, pero es un hombre muy próspero. Es el dueño de la mayoría de franquicias americanas en Costa Rica, Wendy's, todo eso. Y le expliqué. Llego a Costa Rica un lunes, me regreso el miércoles. Para el lunes siguiente, yo ya tenía una cita con el presidente de Costa Rica. Me reúno con el presidente de Costa Rica, me llevo a Jerry Anderson, le hacemos la presentación. Se necesitaba una carta firmada por el presidente que dijera: señor John Maxwell, lo invitamos a nuestro país a que venga a hacer transformación a través de principios y valores. En menos de un mes conseguimos la carta del presidente. Yo me reuní con el presidente de Costa Rica y nos dio la carta. Y ahora se está haciendo transformación en Costa Rica. John Maxwell está invirtiendo $2,5 millones de dólares para comenzar en Costa Rica, para llevar principios y valores a todas las esferas, por lo menos las 7 esferas de influencia en un país, que una es la familia, la otra es la iglesia, el gobierno, los medios, las artes. Son 7 esferas y vamos a llegar a las 7 esferas con lo que es principios y valores. Qué privilegio para mí que Costa Rica, toda una nación, va a ser adiestrada en principios y valores, gracias a mí. Entonces eso me da a entender que cuando nosotros le creemos a Dios, hacemos cosas maravillosas para Él. Ya cuando Dios te da una unción de Daniel de transformar una nación, es que algo estás haciendo bien. Y seguimos trabajando. Honduras quiere entrar ahora. En Guatemala ya lo estamos haciendo. No sé si hay gente de Guatemala, lee el programa Guatemala Próspera, y ese programa lo hemos llevado nosotros a Guatemala. Pero ¿por qué te traigo todo esto? Te traigo todo esto porque Dios ha decidido regir el universo a través de principios y valores. ¿Qué es un valor? En realidad, un valor, o mejor dicho, ¿qué es un principio? Un principio en sí es una ley que Dios dejó para que nosotros nos gobernáramos, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús: Jesús, ¿tú crees en el divorcio? ¿Qué dijo Jesús? Les dijo: muchachos, Moisés mandó a dar cartas de divorcio, pero ¿qué dijo? En el principio no fue así. ¿A dónde nos llevaba Jesús cuando nosotros le preguntábamos, le hacíamos una pregunta moderna? Nos llevaba a los principios. En el principio no fue así. Si a Jesús le hubieran hecho la pregunta: Señor Jesús, ¿y tú crees en el matrimonio gay? Y él dijera: bueno, en Estados Unidos se aprobó la ley, pero en el principio no fue así. Entonces Dios siempre nos llevaba, Jesús siempre nos llevaba a nosotros ¿a qué? Al principio. Entonces usted no puede montar una cosa nueva, un invento nuevo, pisoteando principios, porque en el momento en que usted pisotea un principio, es como que usted toque un cable de 600 voltios, automáticamente lo achicharra. Entonces un principio es una ley establecida por Dios para que nosotros nos gobernemos. Un valor es cuando yo comienzo a obedecer ese principio. Entonces cuando decimos: él es una persona de valor, de valores, automáticamente usted es una persona que está aplicando principios a su vida. Fíjese que a veces nosotros cometemos el grave error. Decimos: yo me voy a mudar de aquí, o yo no me voy, por ejemplo, para Boston porque Boston es muy caro. O yo tengo una pareja que se quería ir a un pueblecito de Chicago, donde se dieron cuenta, le llegó la maravillosa información de que podían comprar una casa por $24,000. Y entonces yo les digo:
¿y por qué valen tan poco las casas? Y me dice, no sé, pero es tremendo, yo con 24,000 compro una casa. Y le digo yo, ¿no será que las casas están devaluadas? Es exactamente eso, me dice, están devaluadas. Y le digo, ¿y qué quiere decir devaluado? Que han perdido valor. Y le digo, ¿y por qué las casas pierden valor? No sé. Habría que ver, quizá no sé, ahí la economía está mal. Una casa, le digo, pierde valor cuando en el sector solo vive gente que no practica valores. Y cuando la gente no practica valores, automáticamente las propiedades se devalúan. El problema es que cuando tú te mudas a vivir ahí con tus hijos, ¿qué es lo que tus hijos, qué tipo de vida van a aprender tus hijos? Una vida sin valores. Y te metiste en una casa barata, pero perdieron los valores tus hijos. Entonces es bien tremendo cómo este tema de principios y valores es importante para nuestras vidas. Y esas son leyes, y es fácil, fíjese. Un valor, por ejemplo, un principio establecido por Dios, o una ley establecida por Dios, es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que si yo me tiro de un edificio de 20 pisos, me mato. ¿Sí o no? Ok. Bueno, la Biblia establece desde el principio que Dios creó a Adán y a Eva. Le voy a hablar un poquito de este tema porque es un tema que está llegando mucho a nuestras iglesias y está llegando a ustedes como líderes. Y quién sabe si alguno de ustedes como líderes no cojea de este pie. Y es el homosexualismo. Dicen, bueno, Estados Unidos pasó una ley donde es legal casarse. Pero Estados Unidos pasó una ley pisoteando un principio bíblico. Cuando tú pisoteas un principio bíblico, automáticamente estás fulminado. No puede, o sea, no hay un gobierno superior a Dios que pueda borrar una ley bíblica y montarle una ley terrenal encima. Eso es lo lindo de ser pastor, que nosotros pertenecemos a un gobierno superior a cualquier gobierno. Eso es lo lindo de ser líder y a veces nosotros no lo sabemos valorar, que nosotros pertenecemos al gobierno número 1 del universo. Y es que no le he comenzado a hablar del tema de reino, porque nosotros tenemos un serio problema como pastores, como cristianos, que vivimos en un gobierno, vivimos en un mundo democrático, cuando la democracia no existe en la Biblia. Y eso es serio, porque nosotros no vamos a la Biblia con una mente demócrata y Dios nos contesta con una mente de rey. Y cuando un rey le contesta a un demócrata se choca, no entendemos. Pero ese es otro tema. Entonces cuando nosotros vemos que Estados Unidos pasa una ley, automáticamente toda esa gente se dio en la torre. Y le voy a explicar por qué. Dice, yo con los homosexuales no debato con la Biblia porque no llego a ningún sitio. Yo debato mejor con la ciencia. La ciencia dice que un homosexual se enferma 600% más que un heterosexual. Eso quiere decir que como tocaron el cable, se están achicharrando. Pero también dice la ciencia que hay una posibilidad de un 800% que un homosexual se quite la vida, comparado con un heterosexual. Y dice la ciencia que el 85% de los homosexuales no son felices. Y el índice de suicidio es horrible. O sea, que se están muriendo. Dice la ciencia que cuando tú practicas esas prácticas homosexuales, automáticamente
tu vida se te reduce entre 25 y 35 años. Y eso es la realidad. ¿De cuántos años murió Michael Jackson? De 44. ¿De cuántos años murió Prince? Prince murió de 42, 43 años. Todos mueren ahí por los 40. O sea, que tocaron el cable. Nosotros no podemos andar jugando con los principios y con los valores. Eso es bien importante. Eso es parte de la administración. Eso es parte de la mayordomía. El que nosotros, pastores, nosotros no podemos pedir dinero prestado y no pagarlo. Yo agarré a un pastor de los nuestros en El Salvador robando corriente de un vecino. Y automáticamente le dije, vaya y corte esa cosa, páguele al vecino y arregle eso. Un pastor no puede hacer eso. O sea, hermanos, las cosas de Dios son serias. Nosotros somos la crema de la crema, supuestamente. Y por eso es que la iglesia evangélica no llega a ningún sitio. ¿Por qué? Porque estamos llenos de gente que dicen, practicamos mentiritas piadosas. Dicen, no, es que esa es una mentirita blanca. Hermanos, en el pecado no existe porcentaje. Si usted dice, yo no le fui infiel a mi marido, lo único que me dio él fue un beso, no llegamos a tener relaciones sexuales. ¿Fue infiel o no fue infiel? Claro que sí. En el pecado no existe porcentaje. Cruzaste la línea, cruzaste la línea. Pero lo interesante es de que si yo mañana, la misma corte que aprobó el matrimonio homosexual dice, a partir de junio 1 no va a existir la ley de la gravedad, porque es otra ley. Son leyes naturales. El homosexualismo viola una ley natural. Y la ley de la gravedad es una ley natural. Si usted va basado en que la misma corte que aprobó el matrimonio homosexual el 1 de junio y se sube al edificio más alto de Washington y se tira y dice, ahí voy, ¿se va a matar o no se mata? Se va a matar. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad ningún juez puede pararla. Entonces es bien importante que nosotros entendamos como pastores este tema de lo que son principios y lo que son valores. Lo tremendo es que cuando la gente viene a la iglesia, solamente nos llegan dos tipos de gente. Simplifiquemos las cosas. No es que la iglesia es complicada. No es tan complicada. Solo vienen dos tipos de gente. Los que practican valores y los que no practican valores. Sencillo. Lo tremendo es que el que practica valores vive bajo bendición. Y si no queremos usar una palabra cristiana, puede usar la palabra que usted quiera. Pero el que practica valores vive bajo bendición. Y el que no practica valores vive bajo consecuencias. No importa qué es lo que usted me traiga a mí, pastor, fíjese que tengo problemas financieros. Yo sé que usted está violando algunos valores financieros y está pagando consecuencias. El problema es que cuando usted tiene a un montón de miembros dentro de una iglesia que están viviendo bajo consecuencia y usted como pastor viene a orar por ellos para que se les aleje la desgracia, no se le va a alejar. Usted tiene que descubrir qué valores están pisoteando, porque de lo contrario va a seguir teniendo el mismo tipo de gente. Nosotros en la iglesia cometemos el grave error que todo lo queremos arreglar con oración, pero la oración no soluciona todos los problemas. Hay cosas que realmente nosotros como pastores tenemos que entender que si no es a través de la palabra no se van a arreglar. Entonces cuando uno comienza a tener una iglesia llena de gente que, mire, por ejemplo, yo sé que aquí quizá hay poco caribeño y creo que hay una hermana, pero ella es dominicana, ¿verdad? No le cae tan fuerte la pedrada. Pero la gente puertorriqueña tiene una costumbre de venir a este país a vivir del gobierno. Y están buenos de salud, pero fabrican enfermedades.
para caer en disability para que el gobierno les pase un cheque. Eso es pisotear valores. Esos fondos no fueron diseñados para una persona saludable, fueron diseñados para gente que verdaderamente los necesita. Entonces en mi iglesia nadie me va a ir a colectar un cheque de welfare si no se lo merece. Tienen que aprender a trabajar. Entonces ese tipo de cosas, todo eso tiene que ver con principios y con valores. Dentro de la iglesia nosotros siempre vamos a tener gente que está viviendo bajo consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que mi gente deje de vivir bajo consecuencias? Que practiquen valores. Pastor, a mí de todos los trabajos me corren. ¿Llegas a tiempo? A veces tengo problema con la puntualidad. Estás pisoteando un valor. Es que a veces soy un poco explosivo y le fallo a la autoridad. Estás pisoteando otro valor. Hermano, ¿sabía usted que el divorcio no es un problema? ¿Sabía usted que el aborto no es un problema? Nosotros los pastores nos hemos estado equivocando tanto porque creemos que el divorcio es un problema y que el aborto es un problema. Entonces venimos y traemos expertos en el aborto y traemos expertos en el divorcio para que nos vengan a hablar del divorcio como un problema. Hace un tiempo atrás yo estaba en El Salvador y estaban todos los de la cúpula de gobierno reunidos en el Hotel Intercontinental porque había llegado Mario Cuomo a darles una charla sobre cómo luchar en contra del problema de la delincuencia. Pero es que la delincuencia no es un problema. Y entonces por el otro lado iba yo de parte del gobierno para hablarle a la misma gente y la idea era hablarle a la misma gente sobre principios y valores. Y nadie llegó porque estaban con Mario Cuomo, claro. ¿Quién iba a ir a ver al pastor Morales si estaba Mario Cuomo en El Salvador? Y se fueron todos a ver a Mario Cuomo. Yo les digo, es que el problema es que la delincuencia no es un problema. Entonces yo traigo expertos a la iglesia que me ayuden con el divorcio como un problema. Y el divorcio no es un problema, es una consecuencia. ¿Está conmigo? No es un problema. Es una consecuencia, es un síntoma. El divorcio es un síntoma, la delincuencia es un síntoma, el aborto es un síntoma. ¿Síntoma de qué? De haber perdido principios y de haber perdido valores. ¿Qué valor se perdió cuando llegó el divorcio? El valor de la fidelidad, el valor de la comunicación, el valor de la confianza. Hay por lo menos 5 valores que se perdieron en un matrimonio para que se llegue al borde del divorcio. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera entender qué valores son los que se necesitan vivir. Por eso yo le digo a cualquier pastor, a cualquier iglesia, enseñe valores en su iglesia. Nosotros tenemos todos los materiales gratis, si los quiere gratis, o comprados si los quiere comprados. Y ahí viene otro problema, que a nosotros todo nos gusta gratis. Y ahí estamos violando un valor, porque no estamos sembrando. Y cuando no sembramos, no cosechamos. Y después estamos todos pelados y no sabemos por qué. Yo tengo una serie que voy a comenzar a predicar y le voy a adelantar un poquito porque quiero aprovechar para lo que vamos a estar hablando en este día. Hay 3 cosas importantes, amados hermanos, que sin estas 3 cosas nosotros no vamos a tener éxito. No importa cómo usted le busque, usted va a ser un mal pastor, usted va a tener una iglesia mediocre siempre, usted va a tener miembros mediocres siempre y usted va a ser una persona mediocre siempre. Y la primera cosa que le voy a estar enseñando a la gente es que nosotros no avanzamos a ningún lado si no estamos informados. La información es tan importante, que no vamos a avanzar a ningún lado si no estamos informados. Dios lo primero que decidió fue informarnos y nos dejó la Biblia, nos dejó la verdad para informarnos. No estamos mal informados. Porque aunque usted no lo crea, esa Biblia que usted tiene no es un libro cualquiera. Esa Biblia es la constitución del reino de Dios.
Esa Biblia es el manual de cada uno de nosotros, cómo el ser humano funciona y todo eso. Pero lo que menos leemos es la Biblia. Entonces, la segunda cosa que nosotros necesitamos es que yo puedo estar informado, pero si no soy inspirado, no estoy inspirado, entonces yo no voy a llegar a ningún lado. Entonces, a veces nosotros los pastores traemos gente que nos informa, pero no nos inspira. La persona que informa trae buena información, pero no trae inspiración. Porque para yo traerle inspiración a usted, yo tengo que estar viviendo lo que yo estoy predicando. Entonces, a veces traemos pastores que nos hablan de crecimiento, pero no tienen ni iglesia. Entonces, no saben qué es crecer. Tienen un montón de teoría, pero no tienen práctica. O yo tengo un amigo muy querido, que no voy a mencionar su nombre, que habla mucho de prosperidad y habla mucho de empresas, pero no tiene empresa. Es más, ni se congrega. Y lo invitan muchas personas. Entonces, el problema cuando nosotros nos informamos, pero no nos inspiramos, entonces tenemos que tener cuidado, por ejemplo, especialmente ustedes, ¿verdad? Y especialmente la casa en la que estamos predicando, que quieren volver a entrar a trabajar con el tema de células, es que usted no puede traer a personas acá a predicar que no están viviendo lo que están predicando en el tema de la célula. Porque usted puede informar a sus líderes de célula, pero si no los inspira, realmente ellos no van a llegar a ningún sitio. Y cuando usted tiene a un grupo de personas informados e inspirados, entonces Dios viene y aprovecha y Dios imparte. Entonces, cuando Dios comienza a impartir, entonces la cosa comienza a cambiar. Entonces, ¿cómo Dios nos mete estas tres cosas a nosotros? Dios lo hace a través de la provocación. Hace poco yo estuve en un evento que tenía varios años ya de no ir a ningún evento, porque eventos grandes a mí no sé, por alguna razón me dejaron de gustar, porque los pastores hablan de cosas muy grandes. Y yo digo, para llegar donde este pastor está, es difícil, porque yo necesito saber dónde este pastor estuvo hace 10 años, no donde está ahora. Si yo tengo 1,000, yo necesito escuchar a uno que tiene 3,000, porque me viene uno de 80,000, y ¿cómo llego a 10? Pues, ¿cómo llego a 20? ¿Cómo llego a 30? ¿Cómo llego a 40? ¿Cómo llego a 50? Entonces, pero fui a este evento, y este pastor brasileño viene a predicar. Y nos cuenta de que él en un día, él agarra así días del año, en un día abrió 150 iglesias. Yo digo, por el amor de Dios, y yo he estado pataleando para tener como 12 iglesias que he abierto, y este tipo en un día abre 150. Tiene 35,000 pastores bajo su cobertura, y tiene 85,000 miembros en su iglesia en Brasil. Y yo me sentí avergonzado, me sentí lo más ruin que puede haber sobre la tierra, me sentí inútil, pero me sentí retado. Entonces, lo que Dios a veces hace es que te va a provocar. Y cuando te provoca, te empuja a que te informes. Y cuando te informes, el que te informa te va a impartir. Y cuando el que te informó y te impartió hace eso, o te va a inspirar, y entonces Dios te va a impartir. Si usted se pone a analizar la historia de Ana, Dios no le dio a Ana, no le hizo a Ana un milagro, sino que la provocó. Todos los días le pasaba a la otra, ya estoy embarazado otra vez, y tú no puedes. El mismo marido, quizás la misma cama, pero una tenía hijos y la otra no. Entonces la provocaba todos los días. Dice la palabra que la provocaba literalmente. Entonces Dios no le hizo un milagro, permitió que la provocaran. Y cuando la provocaron a ella, se informó y fue al templo. Y cuando fue al templo llegó inspirada y se puso a adorar a Dios de una manera tremenda. Y cuando comienza a adorar a Dios de esa manera, que hasta pensaron que estaba borracha, Dios le impartió su milagro. ¿Me está entendiendo? Entonces, este asunto de crecer no es fácil. Este asunto de crecer no es una fábrica, que hay elementos espirituales.
Esta no es una fábrica de chorizo que yo aprieto aquí, le meto la tripa, muelo la carne y allá van saliendo los chorizos metiéndolos en la caja. No, esto se necesita más, hay elementos espirituales en todo eso. Entonces, quiero aprovechar para hablarles un poquito. Lean conmigo Génesis capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice la palabra: fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Y de qué hizo Dios los cielos y la tierra? ¿De qué los hizo? Ayúdenme. De la nada. De la nada. Y dice: y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Lo único que Dios hizo de algo fue la mujer, pero todo lo demás lo hizo de la nada. Entonces, ¿de dónde salió el universo? De la nada. Pero de la nada, no tanto de la nada. Todo lo creado salió del potencial de Dios. Diga conmigo, potencial. Quiero que entienda bien, especialmente usted que quiere meterse a trabajar con células. Todo el potencial para crear estaba dentro de Dios. Trabajó y todo existió. Entonces, potencial, ¿dónde estaba el potencial? Dentro de él. Trabajó Dios 7 días y todo vino a existir. No existe, mis amados hermanos, el crecimiento a través del Facebook. Hay que trabajar. Hay que trabajar. La gente necesita mucha consejería a veces. La gente necesita mucha orientación. La gente es estúpida. Seamos claros. La Biblia nos dice a nosotros que Dios las compara con ovejas porque la oveja es estúpida, es tonta. Fácil cae en un hoyo. Fácil se va en un precipicio. Y entonces nosotros los líderes ya supuestamente dejamos de ser estúpidos. Pero a veces somos más estúpidos. Creemos que llevándole 40 al pastor vamos a hacer nuestra propia iglesia. Y no funciona. Entonces hay cosas que necesitamos aprender. Hoy en día tenemos un 80% de programas en la televisión, escúcheme bien, que no ayudan para nada en el desarrollo de una cultura, no ayudan en nada en tema de principios, no ayudan en nada en tema de valores. Y cuando nosotros estamos ocupados, ¿a dónde mandamos a nuestros hijos? A ver televisión. O agarra el teléfono y métete a YouTube donde te dé la gana. Y entonces por eso decimos, ¿y qué pasó con nuestros hijos? Nosotros acabamos de aceptar un reto tremendo, acabamos de sacar nuestra producción. Tenemos el grupo de niños, son 5 niños de 10 años, 9 y 10 años. Buenísimos los chamaquitos para cantar. Aquí tenemos el disco. Todos tienen 9 y 10 años. Esos niños parecen adultos. Ellos llegan el domingo, el sábado a su clase de música, clase de cántico, clase de esto, clase del otro. Parecen adultos. Ya ellos entendieron que ellos no pueden andar correteando locos como los otros niños, que ellos tienen que comportarse porque los otros niños los están viendo. Y entonces estamos creando una cultura dentro de la iglesia donde le estamos enseñando al niño que ellos no son gente común, que no se pueden comportar como la gente del montón. Y esa es una cultura que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar dentro de la misma iglesia, porque de lo contrario estamos enseñando mal a nuestros hijos. Entonces promueven valores que no son saludables, o mejor dicho, promueven antivalores. Todos los días nosotros estamos encarando cientos de opciones. Antes las opciones eran pocas. Ahora usted a un joven atrápelo en 8 minutos. Es todo lo que le he estado hablando yo a usted. Si ustedes todos fueran jóvenes, tenía que haberlo hecho en 8 minutos. Porque de ahí para allá ellos no escuchan. Ellos tienen que atender su Instagram, Facebook
que el joven ya ni usa Facebook. Ellos usan Snapchat. Tienen que atender su Twitter, si es que tienen Twitter. Tienen que atender sus textos, tienen que atender sus llamadas, tienen que atender su WhatsApp, tienen que atender tantas cosas que tienen que atender. Antes, amados hermanos, en mi tiempo, hasta el pecado había que irlo a buscar. Sí. En mis tiempos, a los 12 años, nuestros papás nos llevaban con una prostituta. Eso era la moda en nuestros países. Y había que ir a donde estaban, porque no estaban a la vuelta de la esquina. Y tenían que llevarlo a uno hasta la capital. Y esa era la moda. El pecado había que irlo a buscar. Ahora llega con solo apachurrar un botón. Estamos en un mundo tremendo. Entonces los jóvenes de hoy tienen muchas opciones. Y entonces lo que nosotros escogemos escuchar forma nuestro destino. Lo que yo decido escuchar forma mi destino. La gente con la que decido juntarme forma mi destino. Yo no puedo tener amigos que no van para donde yo voy. Yo no puedo tener amigos que no aplaudan mis sueños, mi visión. Esos hay que cortarlos inmediatamente. Si no los cortamos, vamos mal. Entonces todos los días estamos encarando cientos de opciones y estos programas están diseñados para guiarnos a escoger las opciones equivocadas. ¿Cuántos de ustedes luchan con su peso? Yo vendo una medicina tremenda para perder realmente. No, de verdad mi esposa, pero eso es otro tema. Pero ¿sabe qué? Todos luchamos. Pero cuando usted está en la televisión, no ha visto ni 3 minutos de programa, Coca-Cola, un pollo frito. ¿Y qué no te tiran a cada rato? Al grado que en Europa ya prohibieron eso, porque aquí en Estados Unidos no sé si es un 86%, 85% de basura para comida que te tira la televisión. Ya en Europa ya lo detectaron y allá no, allá tienen que meter medicina, tienen que meter otra cosa, pero no tanto comida. Aquí no, aquí le meten y le meten y le meten y después nosotros nos preguntamos por qué nos cuesta perder peso. Entonces, amados hermanos, yo quiero hablarles a usted de algo bien importante y esto sí, métaselo en su cabeza. Mire, todo lo que le estoy diciendo, si usted me hace caso, usted va a tener éxito. Yo no voy a una charla a abrir la boca porque simplemente me invitaron. No, todo lo que yo le doy funciona, hermano. Todo lo que yo le estoy diciendo es oro. Un 99% de la gente en este planeta, amados hermanos, lucha con una cosa muy importante. El 99% lucha con encontrar respuesta a 5 preguntas. Y en esos 99% hay un 99% de ustedes. Por eso les interesa, les debe interesar. Hay 5 problemas que cada ser humano enfrenta todos los días en cualquier parte del mundo. La gente, las personas que van manejando el tren, los que van manejando el bus luchan con estas 5 preguntas. El profesor que está dando las clases en la universidad lucha con estas 5 preguntas. El pastor que está detrás de un púlpito predicando lucha con estas 5 preguntas. La gente que está en estos grupos terroristas, en Hamas, Hezbollah y Al Qaeda y todo esto, luchan con estas 5 preguntas todos los días. Los musulmanes luchan con estas preguntas. Los ateos luchan con estas 5 preguntas. Los budistas luchan con estas 5 preguntas. Los cristianos luchamos con estas 5 preguntas. Todos los días. Estas 5 preguntas controlan el mundo. Y si no les encontramos nosotros respuestas correctas, vamos a terminar viviendo una vida equivocada. Entonces hay 5 problemas con los que el ser humano nace. Ya traemos ese chip dentro de nosotros para hacernos esas 5 preguntas. No hay persona que no se las haga. Y son bien, pero bien importantes. Entonces vive
y muere la gente buscando respuestas que tienen que ver con estas 5 preguntas. En otras palabras, hermanos, estas 5 preguntas mueven al mundo. Hacer el bien que se hace y hacer el mal que se hace todos los días. Estas 5 preguntas. Entonces, si es así de importante, pregúnteme cuáles son las 5 preguntas. Son tan importantes. La primera pregunta que el ser humano se hace es: ¿quién soy yo? Ahora estamos luchando con muchachitas a las que sus compañeras le dicen: hija, tú eres un varoncito atrapado en el cuerpo de una hembra, o tú eres una hembra atrapada en el cuerpo de un varoncito. Eso es lo que comenzamos a escuchar en las escuelas. Este mundo está, hermano, lo está moviendo gente que está lejos de encontrarle la respuesta a estas preguntas. Y el problema es que una persona que no le haya encontrado la respuesta a estas 5 preguntas no debería estar en el poder, no debería estar enseñando a nuestros hijos, no debería estar dirigiendo una escuela, no debería estar metida en la política, porque son peligrosos. La gente que debería gobernar y estar en esos puestos son gente que ya le encontró la respuesta a estas 5 preguntas. Entonces, la primera pregunta, ¿quién soy yo?, tiene que ver, diga conmigo, identidad. Tiene que ver con mi identidad. Entonces Dios le dice a Jeremías: antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. Y es más, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te había hecho profeta. Entonces, si Dios vino y antes de que te metiera en el vientre de tu mamá, agarró un poco de aire, le sopla, lo atrapa, le puso tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, pastor? Andrés. Y entonces Andrés viene y Dios esperó el momento para que la mamá de Andrés tuvieran relaciones, y en la relación, cuando el óvulo se junta con el esperma, tiró, metió el espíritu de Andrés. Ya ese espíritu de Andrés venía con una identidad dentro. La identidad decía: Andrés va a ser pastor. Pero a Andrés le entró la locura y se hizo gay. Y en vez de Andrés se cambió el nombre y se puso Lulú. Y comienza como Lulú. ¿Habrá posibilidades de que Andrés como Lulú se convierta en pastor? No. Entonces el diablo lo que quiere hacer es robarnos nuestra identidad. Cuando el diablo te roba tu identidad, te arruinó por completo. Entonces la primera pregunta, y les decía anoche que el diablo trata de robarle la identidad o de jugar con la identidad de Jesús. Cuando el diablo prueba a Jesús, la primera prueba que le hace es, y todas las preguntas que le dice, todo lo que el diablo le dice, siempre que habla con Jesús le dice: si en verdad eres hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? A mí me quedan las dudas. ¿Qué tal si el lechero fue el que embarazó a tu mamá? Porque eso es el Espíritu Santo, yo no me lo acabo de creer. Entonces, el diablo probó la identidad de Jesús. Lo primero que probó fue su identidad. Entonces, lo primero que el diablo va a atacar es nuestra identidad. Y sabes, tú no puedes definirte quién tú eres por dónde naciste. Tú no puedes definirte quién tú eres por quién fue tu mamá, quién fue tu papá. Tu mamá y tu papá simplemente fueron vehículos para traerte a la tierra. Hay gente que llora porque no tuvieron papá. ¿Qué importa que no tuviste papá? El vehículo tuyo no tuvo papá, pero tu esencia tiene papá. Tu esencia se llama Dios. ¿Entiende? El vehículo, el cuerpo, el esqueleto no tiene papá, pero la esencia tiene papá, y lo importante es nuestra esencia. Entonces, el problema de la identidad, tú no puedes, ahora quiero que entienda una cosa: es imposible que usted encuentre su propósito con la identidad incorrecta. ¿Podría Andrés llegar a ser el pastor Andrés llamándose Lulú?
No, la pastora Lulú. No, es que Dios dijo que se llama el pastor Andrés, no la pastora Lulú. Entonces él nunca puede llegar a ser el pastor Andrés con la identidad equivocada. Entonces nosotros, amados hermanos, no nos podemos definir en base al origen del contenedor, del recipiente. Tenemos que definirnos en base a la esencia. Yo nací en un lugar, hermano, donde no llegaba carretera, donde no había luz eléctrica, donde cuando vi el primer microondas pensé que era televisor. Ahí nací yo. No había iglesia ni católica ni evangélica. O sea, mi mamá nunca practicó ni la religión católica, ni mi papá, y decían ser católicos. Mi papá era un borracho, mi papá era un mujeriego, mi papá era un jugador, dándose duro con mi mamá todo el tiempo. ¿Sabe a qué edad yo hice mi primer grado? A los 12 años. Y en un año hice 6 grados de una vez. En un año que mi papá me pagó un profesor privado, de una vez fui a la escuela y me hicieron el examen y entré a 6º grado. En un año. Porque es que no importa las limitaciones de tu vehículo, de tu cuerpo, lo importante es qué es lo que Dios metió dentro de ti. Tú tienes que a partir de ahora comenzar a moverte con una confianza y una seguridad de que Dios no se equivocó contigo. Es imposible que Dios se haya equivocado en base a lo que te estoy hablando. Tú no puedes llegar a tu destino con la identidad incorrecta. El 90% de la gente están sufriendo de un problema de identidad, por lo menos un 90%. Hay gente morenita que quisiera ser blanca, hay blancos que quisieran ser morenitos, hay chaparros que quisieran ser altos y hay altos que quisieran ser chaparros. Hay hombres que quisieran ser mujeres, mujeres que quisieran ser hombres. ¿Sabe usted a lo que hemos llegado? Que hace poco estaba leyendo de que una mujer se amputó la pierna porque sentía que dentro de ella estaba atrapada una persona que no podía, que tenía problemas para caminar. Amputarse el pie teniéndolo bien. Otro hombre en Inglaterra se saca el ojo porque dice que él siente que un ciego estaba atrapado dentro de él. Es que estamos en un mundo loco. En Francia están tratando de pasar una ley que es prohibido para el hombre orinar parado. Sí, porque dicen que insulta a los que orinan sentados. O sea, estamos, hermanos, el mundo lo está definiendo gente loca. Y nosotros tranquilos. Entonces la sociedad como que está en contra de que nosotros encontremos las respuestas. El mundo quiere hacer de nosotros lo que a ellos les conviene que nosotros seamos. Eso es lo que el mundo quiere. La segunda cosa que Dios metió dentro de nosotros, y esto te lo estoy diciendo porque esto te va a dejar bien claro lo importante que es meterse a trabajar a ganar almas para Cristo. La única posibilidad que una persona tiene para descubrir para qué nació y quién es Jesús, no hay otra. Entonces nosotros tenemos la fórmula, pero la hemos ocupado para, como dice, este año nosotros en nuestra iglesia lo hemos titulado Sal y Luz, porque muchos tenemos sal, tenemos luz, pero no queremos compartir la luz con nadie, no queremos sazonar al mundo, no queremos predicar el evangelio, aun cuando nos ha beneficiado tanto. La segunda pregunta que el ser humano se hace todos los días es: ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Y eso tiene que ver con la herencia, con el legado. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué es un coheredero? Es que Él hereda y nosotros heredamos, igual que Él. Y si somos coherederos con Cristo, ¿quién es nuestro Padre? Dios. Y si Dios es nuestro Padre, ¿por qué estamos teniendo dificultades porque mamá y papá no nos trataron bien? ¿Cuál es el problema? Eso tiene que ver con la herencia. Eso Dios lo metió dentro de nosotros.
O sea, tú no deberías de estar en ningún momento pensando que naciste del Big Bang o naciste del mono. Tú no puedes llegar a tu hacedor con la identidad incorrecta. Imagínese usted, Dios lo anda buscando a usted y dice: yo metí aquí, hombre, este Andrés, ¿y qué se me hizo Andrés? No, ahora no se llama Andrés, ahora se llama Lulú. Pero Dios viene, no se vaya a molestar hoy. Entonces, no le vayan a decir: el pastor Lulú, de ahora en adelante. No lo vayan a agarrar por ahí, ya vamos a agarrar a otro, no me preocupe. Entonces, Dios nos va a venir a buscar por nuestra identidad. No nos va a venir a buscar por el cambio que nos hayamos hecho. Entonces, tú no puedes apropiarte de tu herencia con la identidad incorrecta. La herencia de nosotros tiene que ver con todo lo que Dios ha dejado para nosotros. Por ejemplo, ministerialmente hablando. Yo le decía al pastor, hace 3 años yo moví 24 millones en medicina para Latinoamérica, que los conseguí a través de donaciones. 24 millones. Yo llené hospitales completos con camiones de medicina en El Salvador, en crisis de medicina. Ayer me llamaron, le decía al pastor, para ofrecerme 10 camiones con sopas para regalarle a la gente pobre. Cada camión con 24 tarimas, con un promedio de 45,000 porciones de sopa en cada camión. Y así todos los días. ¿Y por qué yo, pues? Porque es mi herencia. Yo encontré a mi padre que me había metido dentro de mí un diseño donde yo me iba a mover en el trabajo social. Yo lo encontré en mi diseño. Encontré que dentro de mí había esa capacidad. Me metí a hacerlo. Yo ya tenía todas las conexiones puestas para que yo lo hiciera. Yo solo agarro el teléfono y le llamo a un fulano y le digo: oye, necesito 2 camiones de sopa para México. Y ahí vienen los 2 camiones de comida. Entonces, esas son las herencias. Yo le decía al pastor, yo luché tanto por entrar a Enlace y nunca me metieron a Enlace. Y cuando no estaba luchando me llamaron para que me metiera. Y ahora estoy en Enlace USA y en Enlace Internacional. Yo nunca lo pedí, pero era parte de mi herencia. Entonces, Dios te comienza a soltar la herencia cuando tú estás capacitado. Por eso es importante el que nosotros nos vayamos capacitando. Dios no tiene hijos favoritos, pero Dios sí usa más a los capacitados. Por eso es que Dios usó más a Pablo que a Pedro. Que Pedro era de los cercanos a él, usó más a Pablo que a Juan. O sea, en la mente de Dios, Pablo debió haber sido Matías. Pero los discípulos se aceleraron y metieron a Matías y no metieron a Pablo. Pero por el hecho que los discípulos no metieron a Pablo, no quiere decir que Dios lo dejó abandonado. Sino que Dios dijo, cuando Dios dijo: ¿a quién pongo que me escriba unas cuantas epístolas? Pablo, este tipo tiene la capacidad. Entonces es bien importante que nosotros entendamos eso. Lo lindo en Dios, amados hermanos, es que Dios no se fija en tu pasado. Dios no se fija en tu incapacidad. Dios sí se fija en tu disposición a capacitar. Puede ser el más tontito de la familia ahora, pero decide dejar de serlo. Comienza a prepararte, comienza a capacitarte, comienza a avanzar y a hacer cosas que nadie en la familia ha hecho. ¿Por qué yo me metí a hacer este disco de niños? Este disco a mí me está costando casi con todo, casi $15,000. Lo está haciendo Chris Rocha, el que le hace los materiales a Miel San Marcos, para niños. No hay otra iglesia en todos los Estados Unidos hispana que tenga un material para niños. Entonces yo dije, tenemos que hacerlo nosotros. Nadie lo ha hecho, nadie lo quiere hacerlo, vamos a hacer nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Ver qué es lo que nadie está haciendo y comenzar a hacerlo. Mire, hermano, los niños, ¿cuántos años tú tienes? 12. Y tú no escuchas música mundana, ¿verdad? No, ¿qué va?
Mi hija tiene 18 años cumplidos. En el sexto grado, la agarró la Universidad de Berkeley, el colegio de música más importante del mundo. En el sexto grado la agarró. Y ella es una cantora de este disco que acabamos de producir. Desde el séptimo grado está metida en la música. Mire, yo no sé usted, pero a veces como que nos ha quedado un parte del disco viejo en nosotros y se nos viene una canción vieja cuando andábamos en el mundo. ¿Verdad? Está allí. Y esa niña no le escucha una música mundana. Y apenas tiene 18 años. ¿Pero por qué? Porque ella siempre estuvo conectada cantándole a Dios. Siempre, ella no sabe lo que es cantarle al mundo. Siempre ha estado conectada cantándole a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de tratar de hacer con nuestros hijos. Eso, tanto espirituales, mire lo que dice la palabra, instruye al niño en su camino. Entonces, cuando Dios le dé a usted un hijo espiritual, tiene que buscar y descubrir cuál es el camino de su hijo. Y por eso la iglesia, y ahí es donde voy a necesitar un poquito la pizarra, la iglesia necesita ayudarle a la gente a encontrar su camino, para que Dios lo trajo aquí a la tierra. Entonces, mi etnicidad no tiene nada que ver con la pregunta de dónde yo vengo. Número 3, la tercera pregunta: ¿por qué estoy aquí en la tierra? Esa es una pregunta que todo mundo se hace. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y eso tiene que ver con propósito. Eso tiene que ver con propósito. Si quieres, pónmela del otro lado. Ahí. Vamos a usarlo blanco. Propósito. Pastores, agárrenme esto, le conviene a usted. ¿Por qué se nos va mucha gente a nosotros? Yo tengo ahí por unas 1,200 personas en la iglesia. Yo tengo un amigo que se llama Marcelino Sojo, me dice: pastor, tú no tienes 1,200, tú tienes 25,000 personas. Eso es el equivalente en Latinoamérica. Si en Boston, que es la segunda ciudad más atea de los Estados Unidos, yo puedo tener eso, me dice él, tú tienes más de 25,000 personas si estuvieras en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de nosotros, dicho sea de paso, amados hermanos, si usted trabaja en células, este es nuestro manual de células. ¿Okay? Aquí hay algo bien importante. Aparte de ser un manual de células, tiene 52 temas, uno para cada semana. Y si por casualidad en la célula no llegó ninguna visita, vienen 12 temas para que usted no vaya a predicar de los otros 52, sino que predíqueles algo de liderazgo. ¿Por qué no vinieron visitas? Y una de las cosas, de los temas que hay, es uno que dice: está bien, pero te falta. O sea, está bien, ya abriste célula, pero te falta. ¿Por qué no estás trayendo visitas? ¿Por qué no estás produciendo conversiones? Después tenemos otro tema que dice: no es fácil. Después hay otro tema que se llama retos para un discípulo. Después 6 consejos de un cristiano moribundo. Después tenemos 5 características de la iglesia de Hechos, 4 columnas del éxito, para que se den en la célula el día que no llegaron visitas. Pero algo que viene aquí en el manual es algo que Dios me lo ha dado a mí, es parte de mi herencia. Y son 7 necesidades básicas del ser humano. El ser humano nace con 7 necesidades básicas. Vienen dentro de nosotros. ¿Quién le dijo al niño cuando salió del vientre de su madre, la mamá se lo pone en el pecho, comience a succionar ese pezón que está ahí? ¿Quién le dijo? Nadie. La mamá solo se lo pone y la criatura ya comienza a chupar. Nadie le enseñó. Vino con esa capacidad, porque es una necesidad básica, comer. Una necesidad básica, ir al baño. Son necesidades básicas que nacimos con ellas.